Mi nombre es Teresa Pestana y voy a ser la encargada de la parte docente del curso. Antes de comenzar, quería indicar algunas pautas que vamos a seguir en esta presentación, si les parece. La duración de la sesión será de 2 horas. Tendremos 2 horas hoy y otras 2 horas al final del curso, el día 6 de junio, que también será de 10 a 12. Si les parece, para no interrumpir la presentación, la vamos a dividir en 4 partes. Una primera parte donde vamos a ver una presentación de la plataforma Moodle, el curso, la empresa ITOP, etcétera, y cómo trabajar con esta plataforma. En una segunda parte veremos una demo de introducción de SAP Business One y también veremos cómo trabajar en el entorno de SAP. En una tercera parte veremos cómo se gestiona la parte de compras en SAP Business One y finalmente, espero que nos dé tiempo también ver la parte de cómo se trabaja con las ventas en SAP Business One. Si les parece, para poder participar todos, la plantearemos de la siguiente forma. Haremos tandas explicativas de 25 o 30 minutos, aunque la primera durará un poco menos. Terminado este tiempo, pararemos y haremos una ronda de consulta sobre la explicación que acabamos de ver, para que ustedes planteen todas las dudas y preguntas o cuestiones que tengan sobre lo que hemos visto. Al realizar esta presentación de esta forma, rogaría que los micros los tuviesen en silencio hasta la parte de la participación, básicamente para no interferir mucho en lo que es la parte de explicación. Pues nada, comenzamos, si quieren, viendo un poco lo que es la plataforma. Para entrar a la plataforma, pues entramos a la dirección que les mandamos ayer por correo. El curso que vamos a realizar es el de Fundamentos de Sistema de Gestión RP para PyME, SAP Business One. En el momento de acceder, nos pedirá el usuario y contraseña, que son los que le enviamos ayer por correo. En caso de que alguien no lo tuviese, pues que contacte conmigo lo antes posible. Una vez dentro de la plataforma, podrán comprobar que se trata de una estructura basada en temas. Tenemos 10 temas. Aparece en primer lugar un apartado que contiene documentos que les recomiendo, les aconsejo que lean, sobre todo los de Conoce la Academia. No sé si alguien ha tenido oportunidad ya de acceder a él. Aquí tienen un poco explicado cómo accedemos a la plataforma, cómo se llama el curso, cómo modificar los datos del perfil. Y una parte importante que es cómo vemos los vídeos con una alta calidad. Esto es importante porque si los vídeos no los vemos con calidad HD, se ven bastante mal, ¿no? Entonces simplemente, ahora haremos un ejemplo cuando lleguemos a esta parte, simplemente es cambiarles la calidad cada vez que los lancemos. Otro documento importante que me gustaría que leyesen es el del guía del curso. En este documento encontramos pues un resumen del curso, los objetivos que tenemos en el curso, los requisitos, la parte pues de fechas y contenido y la parte de evaluación. En esta parte de evaluación lo que les he puesto es un calendario de fechas estimativas, es decir, no son imprescindibles realizar los ejercicios en estas fechas que se plantean aquí, cada uno puede ir al ritmo que quiera. Sí es importante decirles que los test se cerrarán al cerrar el curso, es decir, que si alguien quiere hacer los test al principio, dejarlos todos para el final, es libre. Las fechas simplemente las marcamos para seguir un ritmo más o menos homogéneo. Dentro de estos test, del tema 1 hasta el tema 8, serán unos test de 4 preguntas, es con 2 opciones cada una, al resultado más alto, es decir, que pueden entrar 2 veces, realizar los test y la puntuación más alta será la que les quede grabada en la parte de calificación. El tema 9 tiene 8 preguntas, exactamente igual con 2 intentos, y después un examen final de curso con 20 preguntas. Para este tienen 3 intentos, siempre a la puntuación más alta.
También tenemos un documento de introducción. Me voy a conectar un momento por si hay alguien que tenga algún problema. ¿Escuchan bien? Todos los nuevos que se han conectado, ¿todo bien? Perfecto. Continuamos. La parte de introducción es un documento que podemos encontrar información, pues, básicamente sobre la parte de SAP, que es SAP, cómo se ha estructurado SAP o cómo ha evolucionado SAP a lo largo de los tiempos desde su creación. También les he puesto aquí una presentación de uno de los perfiles más cotizados en el 2013, que también lo fue en el 2012, fue el del consultor SAP, es decir, que estamos ahora mismo en la línea de las ofertas más demandadas, pues son sobre consultoría SAP o programación en SAP o todo lo que es en torno de SAP. Aquí también les ponemos algunos cursos que hemos dirigido nosotros desde el año 2007, en su día, pues, cursos presenciales del programa PUDE. Algunas colaboraciones que también hemos realizado con proyectos fin de carrera o proyectos de I+D+I. Aquí, bueno, explicar un poco las diferencias entre los diferentes SAP que existen dentro de las plataformas de los ERP. Nosotros este curso lo enfocamos a SAP Business One, que es el SAP creado para la pequeña y mediana empresa. El SAP R3 o SAP ERP es el SAP de las empresas grandes, que seguramente habrán oído hablar de él. Es un SAP más enfocado a grandes empresas. Esto no quiere decir que con SAP Business One solo se pueda trabajar con pequeñas empresas. Podemos estar gestionando empresas de más de 100 empleados con SAP Business One. Algunas de las empresas en Canarias que tienen implantado SAP R3, pues aquí tienen los logos de algunas de las más importantes. Como ven, son empresas de gran escala, como puede ser pues Danone, el Gobierno de Canarias, Compañía Cervecera, DISA. Algunas empresas en Canarias que tienen implantado SAP Business One. Bien, los objetivos del curso, pues básicamente los hemos centrado en dos. Conocer los fundamentos de sistemas de gestión empresarial ERP, describir sus características y enumerar sus ventajas, y conocer las principales funcionalidades del sistema ERP SAP Business One, en lo que respecta a compras, ventas y logística. Ahora veremos que SAP, aparte de estos 3 módulos, tiene más módulos. Nosotros este curso lo hemos centrado básicamente en estos 3 apartados. No obstante, en las sesiones presenciales tocaremos también un poco de la parte de finanzas para que tengan un concepto global de lo que es el ERP en sí. Este curso se enmarca dentro de un itinerario formativo que estamos diseñando. Actualmente los cursos que tenemos disponibles es el curso de introducción, que es el que estamos viendo nosotros. Y también tenemos ya disponible un curso de iniciación a la programación, que está previsto que comience el día 17 de junio. No obstante, pues nuestra intención es ir ampliando toda nuestra oferta formativa con todos estos módulos. También para final de este año tenemos previsto lanzar un curso sobre finanzas. ITOP, que es la empresa con la que trabajamos y es la que está diseñando estos cursos, nace en el año 2006. Es una empresa nace como una iniciativa de un grupo de profesionales con bastantes años de experiencia en el mundo de la consultoría tecnológica de la información. Las iniciales del nombre pues surgen de las iniciales de las palabras informe, más tecnología, más organización. Estas son algunas referencias de algunos clientes que tenemos nosotros aquí en Canarias. Nosotros no solo nos dedicamos a la implantación de SAP Business One, somos partner en Canarias de la implantación de SAP, pero aparte de eso pues tenemos empresas que se dedican a otro tipo de actividad y que tienen otro tipo de producto. Los contenidos del curso, pues básicamente los resumimos en varios temas, como vimos en la presentación. Tenemos la parte de fundamentos del sistema ERP y arquitectura de SAP Business One. También veremos la estructura que tiene SAP Business One, el entorno de trabajo, cómo vamos a trabajar,
los datos maestros y documentos, y también la parte de formatos impresos, la parte de fundamentos de compra, la parte de fundamentos de venta, una parte de fundamentos de logística, también creación de documentos vinculados y el examen final, que es el tema 10. La metodología del curso, pues el curso es de carácter semipresencial, 36 horas de formación online. Estas 36 horas evidentemente depende de cada uno. Nosotros estimamos que con la dedicación de este tiempo es suficiente para terminar el curso, pero obviamente el curso está abierto desde hoy hasta el día 9 de junio, por lo tanto podéis utilizar la plataforma todo el tiempo que crean necesario. Y 4 horas de formación vía webinar para tutoría, que hoy estamos dando la primera de 2 horas y al final del curso, el día 6 de junio, daremos la segunda. La plataforma está basada en Moodle. No sé si habrán trabajado con el Moodle, pero es una plataforma muy sencilla de utilizar. Las prácticas del curso están basadas en entornos de training, porque SAP no permite la utilización de licencias a personas externas a su formación oficial o cliente. Es decir, nosotros hemos simulado trabajar en un entorno de SAP Business One para que puedan ver y trabajar de una forma que parezca que están trabajando en un entorno real. Lo que les estaba comentando, que hemos hecho unos training, unas simulaciones que ahora veremos cómo funcionan. Pues lo que les comentaba, el entorno es un Moodle, que es la plataforma que hemos estado viendo. Tendremos de apoyo vídeos explicativos de los procesos que vamos a ver dentro de cada tema. También tenemos la parte de training, que serán esos simuladores simulando el entorno productivo. Y bueno, aquí les dejo el comentario de algunos de los alumnos que han hecho el curso, simplemente pues a título de informativo. La evaluación, pues el contenido de la evaluación será un 40% será de la evaluación de cada tema, es decir, del tema 1 al tema 8, el examen tipo test es de 4 preguntas, lo que les comentaba antes, con 2 intentos al resultado más alto. El tema 9 será un test de 8 preguntas, con 2 intentos también al resultado más alto. Esto conformará el 40% de la evaluación y el 60% lo obtenemos del examen final, que son 20 preguntas con 3 intentos. Pues acuerdos previos, pues preguntar siempre que haya dudas. Yo estaré disponible para ustedes prácticamente las 24 horas, es decir, que me pueden mandar correos o dudas, las que tengan, a través de la plataforma o directamente al correo o a través de los foros. En cualquier momento yo les atenderé lo antes posible. Entiendo que al ser online y que muchos de ustedes estén trabajando, pues aprovecharán más los días, pues tardes, noches o los fines de semana para trabajar, que sepan que yo estaré ahí disponible para atender lo antes posible cualquier duda que les surja. Por favor, cualquier cosa, pregúntenla sin ningún problema, ¿vale? La participación es muy importante que participen. Si las dudas las exponemos en el foro general, pues serán vistas por el resto de compañeros y pues eso nos puede ayudar a los demás también a resolver a lo mejor alguna duda que teníamos o algo que a lo mejor ni se nos había planteado. Y para las sesiones presenciales, pues se roga la puntualidad, básicamente para no interferir mucho en lo que es la presentación y no perderse en la parte de presentación. Aquí, si quieren, tienen mi correo electrónico y aparte de eso, pues mi conexión a LinkedIn. Este documento lo tienen disponible en la plataforma, por tanto pueden acceder a él cada vez que quieran. Aparte de eso, también tienen algún fichero PDF y sobre todo el SAP Business One to Go. Esto es un manual genérico de SAP, es un manual que se lo pueden descargar. Aquí en la plataforma ven que tienen el acceso a descargárselo. Dependiendo del navegador que tengan, la visualización puede ser diferente a la que están viendo en este momento. Nosotros recomendamos que utilicen el Chrome. Parece ser que es un poco más estable con la parte del Moodle, pero que pueden utilizar cualquier navegador. Lo que les puede pasar que en algún momento a lo mejor algún texto se les quede fuera del margen o que a la hora de abrirse una ventana se les abra una ventana anexa en lugar de directamente sobre la misma ventana con la que están trabajando. Este manual es un manual de 200 y pico páginas, es el último manual que de forma genérica sacó en castellano, por eso es el que les he subido aquí en la plataforma. Aquí, aparte de la información
que tenemos con información sobre los módulos que vamos a ver en este curso, tienen información sobre todo el resto de módulos de SAP Business One. Es decir, que les servirá de apoyo para este curso y también pues, para tener unas nociones generales de todo lo que es SAP Business One. Como les comentaba y como pueden ver, está dividido en temas y al final de cada uno se encontrarán en lo que es la evaluación. Cada tema tendrá su test de evaluación al final. Lo que les comentaba, a la parte de la derecha tienen también un calendario. Este calendario tiene las fechas previstas para los exámenes. Insisto, yo se los iré recordando. Cada semana les recordaré para cuándo está previsto la entrega de cada tema. Pero recuerden que simplemente es orientativa. Cada uno puede ir al ritmo que quiera. El examen final se abre el día 20, es decir, que a partir del día 20 los que ya hayan terminado el curso podrán hacer también el examen final. Y dentro de cada tema podrán encontrar varios tipos de documentos. Por un lado tendrán lo que son las lecciones, que son estas que están identificadas con este símbolo. También encontrarán... ¿me oyen bien? Vale, perfecto. También encontrarán vídeos, como les comentaba. Por ejemplo... Voy a entrar a ver uno, pues aquí acceden a una lección y con el botón de siguiente o anterior se podrán ir moviendo a través de las lecciones. Dentro de las lecciones se encontrarán vídeos que van a apoyar a toda la parte teórica del curso. Estos vídeos simplemente pues pulsamos sobre él y se van a producir. Importante, lo que les quería comentar, para ver estos vídeos con calidad, ven que se ve con una calidad bastante baja, pulsamos aquí y los cambiamos a HD. ¿Vale? Con esto lo que conseguimos, a ver si a mí se me cambia ahora, pero está un poquito lento, conseguimos es que se nos cambie a una resolución más alta, ¿vale? Y los podemos ver de una forma mejor, ¿vale? Es importante porque a veces si no hacen esto me van a decir que los vídeos no los están viendo bien, ¿vale? Otra herramienta que nos vamos a encontrar en el curso son los training o simulados, que les comentaba que hemos gestionado dentro de la plataforma para simular el entorno de estar trabajando con un entorno productivo. También a lo largo de los temas se los irán encontrando. Por ejemplo, ¿vale? Aquí se encontrarán este icono, simplemente pulsando en él se abrirá una ventana y desde aquí tendrán un entorno de trabajo similar a si estuviesen trabajando con el programa directamente. Aquí tendrán una explicación de lo que tienen que hacer y pulsando sobre cada una de las transacciones, pues irán ustedes gestionando, irán trabajando como si estuviesen en un entorno real. En la parte izquierda del Moodle encontrarán también un acceso a las calificaciones, aquí en la parte inferior. Aquí pueden acceder para ver las puntuaciones de cada uno de los test todas las veces que quieran. Aquí se les irá acumulando lo que es la calificación de todo el curso. Bueno, con esto más o menos he terminado lo que es la explicación de trabajar con la plataforma Moodle. Si quieren ahora hacemos yo paro y planteamos las dudas que tengamos sobre esta parte. Como no sé si todos nos vamos a oír, si quieren abran los micros, lo intentamos hablando y si no, pues lo intentamos a través del acceso por aquí, por el panel de escritura. ¿Les parece? ¿Alguien que tenga dudas? No oigo a nadie. Parece que nadie tiene dudas. Nadie tiene dudas, ¿no? Está claro, entonces. ¿Vale? ¿Quién tiene dudas? Que lo diga ahora. Vale, pues entonces continuamos con la segunda parte. De todas formas, si le surge a lo largo de toda la presentación sobre esta parte, me hace preguntas, ¿vale? Comentarles, ahora lo que vamos a ver son una demo del producto, que la hemos dividido en 3 partes.
Primero vamos a ver una parte de introducción y cómo trabajar en SAP Business One, y luego veremos un poco de introducción de compras y un poco de introducción de la parte de venta. Lo primero que tenemos que hacer para trabajar con SAP es iniciar sesión. Para ello, pues una vez que instalemos nuestro producto, nos aparecerá un icono en el escritorio, accederemos con un usuario y una contraseña y entraremos en un entorno de trabajo diseñado por SAP. Esta plataforma está dividida en una serie de barras. Aquí tenemos la barra de menú, la barra de herramientas y la barra de estado. La barra de menú sirven para ayudar a trabajar dentro del sistema. Aquí, pues a medida que nos vamos moviendo, vamos viendo que tenemos opciones igual que nos pasa en algunos otros sistemas con los que trabajamos. Después tenemos una barra de herramientas que nos ayuda en las diferentes transacciones donde nos encontremos dentro del sistema. Si se ven, algunos de los iconos están activos y otros aparecen inactivos, pero a medida que nosotros vamos moviéndonos dentro de las transacciones del sistema, vemos cómo algunos de esos iconos se van activando. Nos van a servir para ayudarnos a trabajar dependiendo de dónde nos encontremos. Y la barra de estado que nos va a indicar cuando realizamos una operación, pues que se ha realizado correctamente o que hemos tenido algún tipo de error. Aquí debajo nos aparecerá un mensaje indicándonos cómo se ha realizado la operación. También dentro de SAP nos encontramos con un menú de ayuda. Este menú de ayuda, que lo tenemos aquí en la barra de herramientas, nos permite acceder a información sobre todas las transacciones de SAP. Si se fijan, tiene una estructura modular y pues, nosotros pulsando sobre cada una de las transacciones obtenemos información sobre cada una de ellas. Esto nos sirve pues de ayuda en caso de que tengamos dudas con algunas de las transacciones. Este menú de ayuda también lo podemos encontrar una vez que hemos abierto una transacción del sistema. Por ejemplo, yo he abierto esta transacción. Si ahora yo pulso la ayuda, solamente tendré ayuda sobre esta transacción. Y a su vez, también podemos obtener información sobre un campo específico. Es decir, sobre un campo que no sabemos lo que es, con el botón derecho del ratón podemos obtener la ayuda específica de ese campo. Es decir, que lo tenemos a 3 niveles. A nivel general, a nivel de transacción o a nivel de campo. Como pueden ver, el menú principal está dividido en una serie de menús. Ahora explicaremos brevemente cada uno de ellos. Un RP, la estructura de un RP precisamente lo que se basa es en tener todos los módulos unificados, de manera que no tengamos que tener diferentes programas para gestionar nuestra empresa. Desde SAP Business One nosotros podemos gestionar nuestra empresa a todos los niveles, tanto compras, ventas, finanzas, producción, servicios, recursos humanos, etcétera, sin tener que tener diferentes programas. Esto lo que facilita es el acceso a la información, es decir, no tenemos que estar buscando información en diferentes programas de nuestra empresa para obtener un detalle de cómo va la empresa, la situación de la empresa en un momento determinado. Dentro de estos menús, de este menú, pues el menú de gestión de lo que se encarga es de la parte de parametrización, es decir, de la parte de configuración del sistema. Cuando nosotros implantamos SAP Business One, SAP está implantado en muchísimos países. En el momento de la implantación, nosotros especificamos la localización donde nos encontramos. Al especificar la localización, ya SAP predetermina una serie de conceptos o de parámetros que afectan directamente al país de localización donde lo estamos implantando. Por ejemplo, si nosotros cuando implantamos el producto decimos que estamos en España, pues ya el plan de cuentas tendrá la estructura que tiene el plan de cuentas español. Las transacciones del menú tendrán todos los campos legales que exigen la normativa española. Aparte de eso, de esa preparametrización por localización que SAP nos pone, nosotros también podemos... ¿Sí? No oigo. No oigo. ¿Me lo puedes escribir? ¿Me oye? ¿Me oyen?
¿Alguien quería comentar algo? Seguimos. Este módulo nos permite lo que les comentaba, parametrizar, es decir, configurar el sistema. SAP es un sistema multiusuario, multialmacén, multidioma, multimoneda, es decir, nosotros podemos trabajar con varios usuarios al mismo tiempo, también podemos trabajar con diferentes monedas al mismo tiempo, podemos trabajar con diferentes almacenes. Esto lo que va a permitir es una flexibilidad. Pero claro, previamente tendremos que diseñar esa configuración, pues en el módulo de gestión es donde realizamos esa configuración. El módulo de finanzas, pues básicamente este módulo, como su nombre indica, lo que permite es las gestiones contables. Aquí es donde diseñamos plan de cuentas, como nuestras cuentas, cuánta numeración, cuántos dígitos van a tener, cómo se van a llamar nuestras cuentas. Aquí es donde vamos a realizar los diferentes asientos. Una serie de transacciones, pues transacciones periódicas, diferencias de tipo de cambio en caso de que trabajemos con cambio, la parte de impuestos, los informes financieros. Siempre en cada uno de los módulos nos vamos a encontrar una transacción que contiene todos los informes que hacen referencia a ese módulo. Otro módulo que tenemos es el módulo de oportunidades. Este módulo sirve para el seguimiento cuando nosotros estamos en la parte comercial de ventas, es hacer un seguimiento de nuestros clientes o nuestros clientes potenciales. El módulo de venta, que contiene todas las transacciones que hacen referencia pues, a la parte de venta, desde la oferta que le podemos hacer a un cliente hasta la factura final. También aquí pues tenemos una serie de transacciones de crear documentos de forma masiva o la impresión de documentos. El módulo de compra lo que contiene pues son todas las transacciones que hacen referencia a la parte de compra, igual desde una solicitud de pedido, un pedido, una factura o la impresión de los documentos. También el módulo de informes de compra. El módulo de interlocutores comerciales. SAP llama interlocutores comerciales a todas las personas o entidades con las que nosotros tenemos relación, es decir, a los clientes y deudores o a los proveedores y acreedores. Dentro de este módulo nosotros podemos acceder a las fichas de esos interlocutores comerciales, así como generar actividades, es decir, tareas, o crear campañas, o también sacar los informes. En la gestión de bancos, aquí lo que se va a gestionar, este módulo está un poco vinculado con la parte financiera. Aquí lo que se van a gestionar son los cobros, los pagos, los efectos, los depósitos de cheques, la impresión de documentos, etcétera. Y en la parte de informe bancario. ¿Se bajó la voz? ¿No me oyen? ¿Sí? ¿Sí? Suban el volumen por si... Seguimos. Gracias. El módulo de inventario. Este módulo, aquí se recogen la creación de los artículos, toda la gestión de artículos, todas las operaciones de stock. Este será uno de los módulos, junto con el de compras y del de ventas, que vamos a ver en este curso. Y también veremos la parte de informes de inventario. El módulo de producción, pues aquí básicamente lo que se va a recoger son todas las transacciones que se realizan cuando la empresa se dedica a la fabricación o la producción de algún tipo de producto. Aparte de, también en este módulo podemos recoger esos materiales que a veces no son fabricados, sino que son transformados. Por ejemplo, las cestas de Navidad. Son productos terminados que nosotros compramos y que transformamos en otro producto terminado, sin llegar a fabricarlo. También lo podemos hacer por el módulo de producción. El módulo de planificación de necesidades o MRP, este módulo sirve para generar los pronósticos. Es decir, nosotros, una de las causas importantes que podemos tener a la hora de no poder servir a un cliente es que no tengamos el stock suficiente en nuestros almacenes. Pues para eso, con el módulo de MRP y basándonos en una serie de parámetros previamente determinados, podemos hacer que el sistema nos indique cuándo tenemos que pedir y cuánto tenemos que pedir o cuánto tenemos que fabricar,
para no caer en lo que se llaman roturas de stock, es decir, esa pérdida de stock suficiente para poder atender a nuestros clientes. También sirve no solo para las roturas de stock, que es el momento en que nosotros podemos quedarnos sin poder vender a un cliente porque no tenemos stock, cosa que nos ocasionaría, por un lado, la pérdida de la venta, hemos perdido una venta, y aparte de eso también la imagen con nuestro cliente. También con el módulo de planificación de necesidades podemos no sobreestocar nuestros almacenes, que también incrementarían el coste de almacenamiento y por lo tanto los costes generales de la empresa. En el módulo de servicios lo que podemos gestionar son esos contratos con nuestros clientes, contratos a los que luego podemos vincularles una serie de actividades. Por ejemplo, si nosotros somos una empresa que nos dedicamos, somos pues, una asesoría, pues esos contratos que nosotros tenemos gestionados con nuestros clientes. El módulo de recursos humanos en SAP Business One es un módulo, simplemente un repositorio de información. Aquí lo que vamos a recoger son datos de nuestros empleados, pues a título de teléfono, nombre y apellido, cargo que ocupa, la fecha en la que comenzó a trabajar en la empresa, datos personales, pues DNI, si está soltero o casado, número de hijos, la parte de salario, algún tipo de comentario y la parte de anexo, donde aquí nosotros podemos incluir dentro de esta ficha, por ejemplo, una fotocopia del DNI, simplemente escaneándola y teniéndolo archivado en una carpeta. Nosotros desde aquí podemos explorar dentro de nuestro ordenador y anexar una información, un archivo a este empleado. De manera que simplemente, pues pulsando, haciendo doble clic sobre esa ruta, nosotros accedemos a la información. Y finalmente un módulo de informes que contiene los informes de todos los módulos que hemos visto. Es decir, al igual que en cada uno de los módulos, al final tenemos un módulo de informes, pues hay un módulo de informes específico que contiene exactamente los mismos informes. Daría igual entrar por finanzas, informe financiero, que entrar por informe finanza. Tendríamos la misma información. Bueno, básicamente hemos visto un poco por encima los diferentes módulos en los que se divide SAP Business One. SAP trabaja, hemos visto que los interlocutores comerciales son esas personas o entidades con las que nosotros vamos a tener relaciones, es decir, con las que vamos a tener diferentes gestiones dentro de los documentos o transacciones del sistema. SAP trabaja con el concepto de datos maestro. Dato maestro significa en SAP es que el dato lo vamos a crear una única vez dentro del sistema y lo vamos a poder utilizar por las diferentes módulos o transacciones del programa. Los datos maestros son dos, los interlocutores comerciales, es decir, esas personas o entidades con las que tenemos nosotros relaciones, y los artículos. Esos son los dos datos maestros que podemos encontrarnos en SAP Business One. Si nosotros entramos en el módulo de interlocutores comerciales, aquí simplemente pulsando, haciendo un clic sobre la transacción, abrimos una ventana. Esta ventana, que es un formulario, en este caso son los datos maestros de interlocutor comercial, lo que contiene es una cabecera donde va a contener información genérica de lo que es pues, el interlocutor con el que estemos trabajando y una serie de pestañas que van a contener diferentes informaciones. Si nosotros, por ejemplo, accedemos a un cliente o a un proveedor que tenemos creado en la base de datos, veremos que en la parte superior tenemos unos datos como el código, el nombre, el tipo de interlocutor que es. Dentro de SAP nosotros podemos crear tres tipos de interlocutores. Los proveedores, proveedores y acreedores, los clientes, clientes o deudores y los leads. Los leads son clientes potenciales, son esos clientes con los que nosotros tenemos negociaciones pero que todavía no terminan de ser clientes dentro de nuestro sistema. Cuando nosotros tenemos creado un lead, a ese lead no le podemos generar documentos que afecten a la parte de contabilidad. Es decir, simplemente a un lead le podemos hacer oferta, pero no le podríamos hacer una factura. Si ese lead finalmente termina siendo un cliente, pues simplemente llegamos a esta ficha y le cambiamos el estatus de lead a cliente. Aquí en la parte también de la cabecera de los datos maestros de interlocutor, podemos asignar una serie de categorías o grupos, es decir, clasificar esos interlocutores comerciales
por categorías o por grupos. De manera que a posteriori nosotros podemos obtener información específica de un grupo determinado. También la moneda con la que vamos a trabajar, el número de identificación fiscal o el NIF. Y aquí en cada una de las pestañas pues recoge información de ese interlocutor comercial, en este caso de un proveedor. Pues en la ficha general aquí tenemos los datos genéricos de teléfono, móvil, fax, página web, etcétera. En la pestaña de personas de contacto, aquí especificaremos las personas de contacto con las que tenemos nosotros que hablar en caso de que tengamos que llamar a este proveedor. Aquí podemos crear tanto como nos hagan falta y a cada uno de ellos pues le asignamos los datos. En la pestaña de direcciones, lo que se va a recoger es, por un lado, la dirección fiscal, es decir, la dirección donde vamos a remitir las facturas y de donde vamos a obtener todos los datos fiscales cuando trabajemos con documentos, por ejemplo, de impuestos, de retenciones, etcétera. Y una parte de direcciones de destinatarios, que son las diferentes direcciones a las que nosotros podemos tener ese interlocutor. En el caso de clientes, por ejemplo, imagínense que tenemos pues una empresa de supermercados, por ejemplo Mercadona, que tiene una dirección o una razón social, que la tendríamos en la dirección de factura, y diferentes lugares a los que nosotros tendríamos que hacer entrega de mercancía a ese cliente, que serían los diferentes supermercados. Pues nosotros aquí podríamos crear todas esas direcciones de manera que cuando hagamos un documento de venta, nosotros podamos reflejar a qué dirección de todas las de nuestro cliente debemos llevar esa mercancía. En la pestaña de condiciones de pago, aquí vamos a reflejar una serie de datos, como por ejemplo, qué pacto hemos hecho nosotros con nuestro cliente o con nuestro proveedor para pagar o cobrar. Aquí nosotros podemos crear todas las condiciones de pago que sean necesarias. Evidentemente, esta parte la tendremos que hacer cuando hagamos la parte de parametrización. Nosotros determinamos todas las condiciones posibles que vamos a tener con nuestros clientes o con nuestros proveedores y le asignamos la más habitual. Toda la información que nosotros pongamos en la ficha de datos maestros de interlocutor se van a arrastrar después a los documentos donde utilicemos este interlocutor. Siempre serán una propuesta. Esta información la podemos modificar después. Pero claro, si nosotros, por ejemplo, hemos pactado con un proveedor que le tenemos que pagar a 90 días, pues ya lo reflejamos aquí, para no tener que estar recordando cada vez que hagamos un documento cuál es el plazo de pago o, en caso de clientes, de cobro de una factura. También podemos vincularle una lista de precios. Las listas de precios simplemente lo que van a hacer es una relación entre los diferentes artículos que nosotros tenemos en nuestro sistema y el precio que tenemos pactado con ese interlocutor. De manera que nosotros dentro de una lista de precios especificamos un artículo y un precio, y esa lista de precios se la vinculamos a un interlocutor. Cuando nosotros utilicemos o hagamos un documento para este interlocutor, el sistema va a venir aquí y va a decir, va a buscar qué lista de precios es la que tiene que utilizar, y en función del artículo que nosotros hayamos puesto en el documento, tomará el precio en base a la lista de precios que esté aquí especificada. También podemos determinar un límite de crédito y un límite de comprometido. ¿Esto qué significa? Pues que nosotros podemos cubrir los posibles impagos en caso de que fuesen clientes. Si nosotros, por ejemplo, a un cliente dudamos que nos pueda pagar toda la mercancía que le servimos, pues podemos marcar un tope, es decir, cuando sobrepasemos ese tope, que el sistema me avise y no venderle más mercancía hasta que no pague la deuda que tiene pendiente. Aquí reflejamos también las diferentes entidades bancarias que tiene el cliente relacionado. En la parte de ejecución de pago, aquí, igual que hacíamos con el plazo de pago, es decir, pues si es a 90 días, a 60 días, aquí determinamos cómo hemos pactado con nuestro cliente o con nuestro proveedor, cuál es la vía de pago de cobro habitual. Por ejemplo, para un proveedor, pues cheque, recibo, transferencia. Cualquiera de estas puede ser utilizada siempre que la tengamos incluida. Es decir, estas vías de pago son todas las vías de pago que nosotros tenemos creadas para proveedores, pero específicamente para este proveedor solo vamos a utilizar la de cheque y la de transferencia. Y además, si se fijan, hay una que está remarcada más en negrita. Esto significa que esta es la habitual. Es decir, que cuando yo hago un documento, de las dos que yo tengo señalizadas aquí o marcadas
para este proveedor, la que se me va a poner por defecto en los documentos es la de transferencia, ¿vale? Porque la tengo marcada como estándar, ¿vale? Nosotros esto lo podemos cambiar simplemente modificándolo, ¿vale? En la pestaña de finanzas, aquí vamos a recoger todos los datos de las cuentas contables donde vamos a contabilizar. SAP trabaja con lo que se llama cuenta asociada. Esto lo que significa es que no tenemos que crear una cuenta específica para cada uno de nuestros proveedores o de nuestros clientes. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos 500 o 5.000 clientes, lo habitual en algunos sistemas es crear 5.000 cuentas 430. En SAP esto no es necesario. Podemos crear una única cuenta 430 y hacer todas las operaciones, tanto de ventas como de cobros o todo lo que haga referencia a ese cliente, a través de esa cuenta 430 única. Y ustedes dirán, ¿y cómo lo diferencio? Pues lo diferencia SAP porque siempre que hagamos una contabilización sobre esa cuenta asociada, tenemos que especificar el interlocutor que está vinculado, ¿vale? Después lo veremos con la parte, cuando veamos algo de la parte contable, lo explicaremos y lo veremos con un ejemplo. También en la parte de la pestaña de finanzas podemos determinar la parte de impuestos que lleva cada uno de nuestros interlocutores. Voy a hacer una pausa. A ver, ¿me están oyendo bien? ¿Sí? ¿Me oyen bien? Vale, perfecto. Aquí en la parte de impuestos nosotros determinamos si el interlocutor es obligado el impuesto en los documentos o está exento. ¿Qué significa esto? Imaginen, por ejemplo, cuando nosotros compramos aquí en Canarias, cada uno de los artículos están vinculados o tienen asociado un impuesto, que es el IJIC. Pero cuando compramos un producto a la península o lo compramos fuera de lo que es el territorio español, ese producto no puede venir facturado con IJIC. Es decir, nuestro proveedor no nos puede facturar el IJIC dentro de lo que es la propia factura. Pero ese IJIC nosotros lo tenemos que pagar, se lo tenemos que pagar al gobierno de Canarias. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de la aduana. ¿Qué pasa cuando nosotros vinculamos un impuesto a un artículo? Pues que directamente cuando nosotros asociamos ese artículo en una factura, el impuesto que está asociado a ese artículo se nos va a incrementar dentro del precio del artículo. Para nosotros poder hacer un documento de compra a un proveedor que esté fuera de Canarias, tanto en el extranjero como en la península, nosotros tenemos que hacer que ese interlocutor esté exento. De manera que cuando nosotros hagamos un documento, el sistema va a venir aquí al interlocutor y decir, ¿este interlocutor o proveedor es de impuesto obligatorio? Sí, pues cogerá el impuesto que tiene el artículo. Si este proveedor está exento, directamente no pondrá ningún tipo de impuesto en el documento. También desde aquí nosotros podemos determinar si este interlocutor está sujeto a retención. Las retenciones son, pues, por ejemplo, retenciones a profesionales, donde nosotros tenemos que retener una parte de la facturación, también para ingresar en Hacienda. Pues aquí determinamos si ese interlocutor también está sujeto a retención y aquí determinamos, previamente habremos creado todos los tipos de retención que vamos a gestionar y aquí determinamos este interlocutor qué tipo de retención es la que se tiene que generar en los documentos cuando yo hago un documento para él. En la pestaña de propiedades, aquí lo que nos vamos a encontrar son una serie de datos que podemos utilizar de la manera que más nos convenga a título de clasificación. Al igual que nosotros aquí en la parte de cabecera podíamos agrupar los proveedores dentro de unas categorías, aquí también podríamos utilizar estas propiedades para categorizarlos o agruparlos dentro de otro grupo. Por ejemplo, yo podría determinar que la propiedad 1 fuese una isla. Por ejemplo, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura. De manera que yo, un proveedor, aparte de decir que es del grupo, pues proveedores de repuestos, pues es de la isla de Gran Canaria. De manera que a posteriori en informes yo pudiese hacer un análisis de proveedores de repuestos de Gran Canaria. En la pestaña de comentarios, pues aquí simplemente esto es un texto plano que nosotros podemos aquí escribir lo que nos apetezca, cualquier comentario o aclaración que nosotros nos interese tener accesible para nuestros empleados.
Y en la pestaña de anexos, aquí podemos anexar, al igual que lo vimos en la parte de recursos humanos, pues podemos anexar una ruta de cualquier información. Por ejemplo, si hemos firmado un contrato o un acuerdo con este proveedor, pues podemos anexar aquí escanear ese documento y anexarlo aquí. O la lista de precios que tenemos pactada para este año. La o las, aquí esto podemos anexar todos los documentos que nos haga falta. Esto en cuanto a datos maestros de interlocutor comercial. Los datos maestros de artículos, que son los otros datos maestros que existen dentro de SAP, los encontramos dentro del módulo de inventario. Aquí tenemos datos maestros de artículos y si se fijan, la estructura de la ventana es similar a la de los datos maestros de interlocutor comercial. Aquí en la cabecera tenemos una serie de datos que hacen referencia pues al código del artículo, a la descripción del artículo, al código de barra en caso de que lo tuviese, nombre extranjero en caso de que trabajásemos con multidioma. Aquí también podemos agrupar o clasificar los grupos que nos hagan falta para los diferentes artículos. Y aquí podemos asociar el precio que va a tener ese artículo en cada una de las listas de precios. Es decir, yo, por ejemplo, este artículo en mi lista vale 120 euros, pero en la lista precio base vale 300 euros, o en la lista precio de venta son 450. Recuerden que las listas de precios después se vinculaban a cada uno de los interlocutores, de manera que en función de la lista de precios que tuviese, el artículo iba a ponernos el precio que tuviese vinculado ahí. En la parte de la derecha, aquí vemos que los artículos pueden ser gestionados para inventario, para artículos de venta o artículos de compra. Nosotros, en función de la operativa que tengamos dentro de nuestra empresa, pues hay artículos que a lo mejor simplemente los compramos y no los vendemos. Imaginemos, por ejemplo, que a nosotros nos interesa tener almacenados los folios que consumimos en la oficina. Y nos interesa hacer inventario y nos interesa tenerlos contabilizados y estocados. Pues nosotros podemos tratar ese artículo como un artículo de inventario y un artículo solo de compra. Pero los folios, como los vamos a consumir, no los vamos a vender. Pues sería un artículo que no sería un artículo de venta. Al igual que artículos que nosotros producimos, pues serían exactamente igual, serían artículos de venta que nosotros no compramos, porque bien compramos la materia prima y los fabricamos, o bien compramos otros productos terminados que terminamos transformando en un producto terminado diferente. Por ejemplo, lo que les comentaba antes de las cestas de Navidad. Nosotros compramos el turrón, compramos el cava, compramos el jamón. Son artículos que sí son de compra, pero finalmente lo que vamos a vender es una cesta, un lote. Pues ese lote de Navidad simplemente sería un artículo de venta. Dentro de la ficha general de los artículos, pues aquí tenemos una serie de campos que podemos rellenar en base a las necesidades que tenga cada una de las empresas. Y aquí hay un dato importante, voy a buscar uno que podamos gestionar. Es cómo gestionamos ese artículo. Los artículos pueden estar gestionados por nada, o pueden estar gestionados por número de serie o por número de lote. La gestión de artículos por número de lote o por número de serie requieren que cada vez que hagamos una transacción en el sistema tengamos que especificar tanto el número de lote o el número de serie según la gestión que hayamos puesto en el artículo. No vamos a poder sacar ni introducir ningún artículo dentro de nuestro sistema sin especificarlo. Con los números de lote, el lote pues es un lote que se asigna en la fabricación del artículo. Ese número es único para un lote y para un tipo de artículo. Cada lote lleva una fecha de caducidad. Esa información nosotros la introducimos en el sistema en el momento de la compra y a medida que vamos vendiendo, pues vamos indicando qué lote y fecha de caducidad es la que estamos sacando del sistema. Lo mismo pasaría con los números de serie. La diferencia entre los números de lote y los números de serie es que los números de lote son para lotes, para grupos de artículos, y los números de serie son únicos para cada uno de los artículos. Por ejemplo, pues para la parte de electrodomésticos o los productos de electrónica, ordenadores y demás. Y también podemos no gestionar ni lotes ni series, con lo cual el artículo no está gestionado por nada. Con la gestión de número de lote, nosotros podemos averiguar o saber la trazabilidad que ha tenido un producto desde su fabricación hasta su consumo final. ¿Por qué? Porque desde el momento que se fabrica, todos los artículos que están gestionados por lote, que además esos están determinados por ley, es obligado, cada vez que hacemos una transacción, especificar el lote y el número y la fecha de caducidad que
que se ha hecho o se ha realizado en esa operación. Por lo tanto, nosotros podremos identificar dentro del sistema qué lote y con qué fecha de caducidad y a quién le hemos comprado ese lote y a quiénes se lo hemos vendido. Esto es muy útil en caso de alertas sanitarias, pues para lo mejor para retirar un lote del mercado, pues si nosotros gestionamos los lotes dentro del sistema y el sistema nos lo permite, SAP sí lo hace, nosotros podemos saber en cada momento a quién le hemos comprado un lote y a quién le hemos vendido ese lote. Perdón. En la pestaña de compras, pues aquí determinamos el proveedor por defecto que tenemos para ese artículo, incluso las unidades de medida en caso de que las unidades fuesen diferentes, tipo pack, tipo caja, etcétera. También el grupo impositivo que lleva, que es lo que les comentaba de la parte de IHIC. En el módulo de venta, exactamente lo mismo. Aquí podemos trabajar con las diferentes unidades de medida de venta y también indicamos el impuesto. Este sería el impuesto que se arrastraría al artículo cuando nosotros lo gestionemos en un documento, siempre y cuando el interlocutor no estuviese exento. En la pestaña de datos de inventario, aquí lo que vamos a ver es todos los almacenes donde está dado de alta ese artículo y el stock que hay en cada uno de esos almacenes. Voy a buscar uno que tenga stock en varios almacenes, por ejemplo aquí. Aquí, por ejemplo, nosotros los almacenes que tenemos creados en el sistema son 4. Aquí tenemos los nombres de cada uno de esos almacenes. Aquí podemos determinar si un almacén está bloqueado o no está bloqueado. Esto lo que va a impedir es que hagamos ninguna transacción sobre este almacén. Y si se fijan aquí, para el almacén 01, el almacén general, vemos que tenemos una serie de números. Es decir, aquí tenemos en stock 7, comprometido 3, disponible 4. ¿Qué significa esto? Pues estas 3 columnas que SAP nos muestra dentro de la ficha de artículos, lo que nos indica es el stock que tenemos nosotros realmente en el sistema, es lo que tenemos en stock físicamente, o sea, lo que tenemos ahí. Comprometido es la mercancía que nuestros clientes nos han pedido, pero que todavía nosotros no hemos servido. Es decir, tenemos un pedido de cliente de 3 unidades. En la columna pedido tendríamos las unidades que nosotros hemos pedido a nuestros proveedores, pero que todavía no nos han servido. Y el disponible es una operación entre el stock real que tengo, menos el comprometido, que es la mercancía que tengo que entregar a mis clientes, más la mercancía pedida, que es ese pedido que todavía no me ha llegado del proveedor. Pues esa operación me dará un disponible. En este caso, pues 7 menos los 3 que tengo que entregar a un cliente, pues mi disponible es de 4 unidades. Con estos disponibles nosotros podemos generar y saber si vamos a roturas de stock. ¿Qué es importante para que este disponible nos sirva y nos ayude a trabajar? Pues tener esta información actualizada. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un pedido a nuestros proveedores y el proveedor no nos lo sirve, pero yo ese pedido lo dejo ahí pendiente, como que está pendiente de llegar, aquí me aparecería como mercancía que me va a llegar. Si ese pedido, imaginemos que es de hace 2 años, yo no lo actualizo dentro del sistema, disponible no sería real. Por eso es importante que si trabajamos con el disponible, tengamos la información de los pedidos tanto a servir como a recibir lo más actualizada posible. También el plazo de reposición, es decir, el plazo de servicio es importante. A mí, yo puedo tener un disponible de 100, porque por ejemplo aquí yo tengo un pedido hecho a mis proveedores, pero claro, si me lo va a servir dentro de 2 años, evidentemente este disponible tampoco me sirve. Por lo tanto, también el plazo es importante. También podemos marcar los stock mínimos y los stock máximos dentro de cada almacén. Esto es lo que nos va a servir, pues un stock mínimo lo que nos va a determinar es que cuando esté por debajo de ese stock tengo que hacer pedido, porque no me puedo quedar sin stock. Cada artículo tendrá un stock mínimo. Evidentemente no es lo mismo vender un Ferrari, que evidentemente mi stock mínimo será más reducido que si vendo caramelos, donde mi stock mínimo será un stock superior. Y aquí, como pueden observar, pues tenemos el stock a nivel de cada almacén. Aquí tenemos la información para el almacén 1 y para el almacén 2. Y si tuviésemos más datos en los diferentes almacenes, pues aquí nos aparecería. La pestaña de planificación, esto nos sirve para la gestión del MRP, lo que les comentaba de la planificación. Esa planificación que nosotros
una vez que determinamos una serie de parámetros, nosotros lanzamos para que el sistema nos diga cuándo y cuánto tenemos que pedir o fabricar. En propiedades, igual que veíamos con los interlocutores comerciales, las podemos utilizar también para clasificar los artículos. Por ejemplo, aquí podemos determinar blanco y negro. Esto lo podemos usar según nuestras necesidades. Y aquí, pues aparte de la clasificación que es un PC, pues también los puedo determinar los PC que sean blancos. O las impresoras que sean blancas. En la pestaña comentarios, pues aquí anexamos cualquier comentario, es texto libre, y también podemos añadir una foto. En los datos maestros de interlocutor también la podíamos añadir, pero en un interlocutor comercial a lo mejor la foto no tiene mucho sentido. En los datos maestros de artículos, pues sí que tendría sentido si nosotros, por ejemplo, después enviamos un catálogo, un folleto con nuestra oferta de artículos y precios, pues anexarle la foto sería una de las opciones. Y en la pestaña anexo, igual que lo que vimos en el resto de módulos, aquí podemos anexar una ruta que contenga pues un fichero que a nosotros nos interese. Pues, la foto del artículo si nos interesa, o cualquier acuerdo que tengamos con este artículo, o cualquier incidencia que haya tenido este artículo. Dentro de los datos maestros, bueno, voy a parar a preguntar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? ¿Nada? ¿Todo bien? Vale. Pues seguimos entonces. Cuando nosotros estábamos dentro de los datos maestros, seguramente ya me han visto realizar algunas de las operaciones. Yo me he movido con estas flechas que están en la parte superior. Estas flechas que están en la parte superior lo que me permiten es navegar dentro del documento que tengo abierto, pues moviéndome o bien al último registro de la base de datos o al primer registro de la base de datos, o movernos de uno en uno hacia adelante o uno hacia detrás. También los formularios, cuando yo los he abierto, si se fijan, se abren sin datos. Perdón. ¿Esto qué significa? Pues que nosotros podemos utilizar estas ventanas tanto para modificar, como para crear, como para buscar registros en la base de datos. Yo, por ejemplo, abro los datos maestros de artículos. Este formulario está en modo buscar. ¿Cómo sé que está en modo buscar? Pues porque aquí me aparece el botón buscar. Yo, por ejemplo, perdón, pongo aquí un dato, un asterisco, y le doy a buscar. Y me buscará todos los artículos cuya descripción empieza por R. ¿Cómo cambiamos nosotros este formulario de estado? Pues aquí con los botones que aparecen en la parte superior. Con los prismáticos lo ponemos en modo buscar. Y con este folio, con una estrellita, lo ponemos en modo añadir. Si yo pulso aquí, verán que el formulario cambia un poco de color más blanco, y aquí el botón ahora es añadir. Si nosotros buscamos un artículo, podemos utilizar comodines, como vieron, con los asteriscos. Si, por ejemplo, hubiese más de uno, en este caso que empieza por O, pues me mostraría la lista. Yo puedo seleccionar haciendo doble clic o simplemente seleccionándolo y dándole al botón seleccionar. Me muestra los datos de ese artículo. Este formulario ahora está en modo OK, es decir, un formulario que yo he buscado los datos y ahora los estoy visualizando. Y si quiero hacer alguna modificación sobre alguno de los campos, pues simplemente me posiciono encima de él, modifico el valor que quiero y el formulario cambia a modo actualizar. Aquí le damos a actualizar y ya tengo esto registrado. Si se fijan, el campo número de artículos es un campo que no puedo modificar. ¿Por qué? Porque SAP, una vez que nosotros creamos tanto una transacción como un dato maestro y lo utilizamos en alguna transacción dentro del sistema, no lo podemos eliminar. Es decir, este dato maestro de artículo ya ha sido utilizado en algún documento o en alguna transacción dentro del sistema, por lo tanto yo ya no puedo modificar el código del artículo, ni siquiera lo puedo eliminar. Si yo intentase eliminar este artículo, el sistema me va a decir que no es posible borrar el artículo, existen transacciones enlazadas. Lo mismo ocurriría con los documentos. Cuando nosotros creamos un documento y ese documento tiene alguna repercusión en contabilidad o en la gestión de stock, tampoco lo podemos eliminar. Podemos utilizar documentos correctivos, lo veremos ahora.
Entonces, todos los campos que tengamos en color blanco los podremos modificar, pero los campos que están así en azul no los podremos modificar. Pues lo que les comentaba, podemos navegar a los diferentes registros y no sé si se han fijado en algunas de las transacciones que aparece esta flecha naranja. Cada vez que aparezca esta flecha naranja significa que podemos acceder a más información sobre ese campo. Es decir, si yo pulso sobre la flecha naranja, ¿qué es lo que se me va a abrir? Los datos maestros de este proveedor, ¿vale? Que se llama proveedor. Si, por ejemplo, yo estoy en los datos maestros de este proveedor, aquí tengo el saldo de la cuenta, que es de 7.029 euros, yo puedo acceder a cómo está desglosada ese saldo pulsando en la flecha naranja, ¿vale? Y aquí puedo visualizar por qué tengo ese saldo, qué documentos componen ese saldo. A su vez, desde aquí podemos navegar al documento. Es decir, si yo tengo dudas, pues aquí accedo a la factura. Y a su vez, desde la factura, puedo navegar al artículo. ¿Vale? De manera que sin tener que estar cerrando o abriendo ventanas, yo puedo acceder a la información simplemente navegando con la flecha naranja. Les comentaba que los datos maestros, nosotros podemos, igual que los datos de artículo, también los de interlocutor comercial, cuando los abrimos, se abre el formulario en un estado, en este caso en modo buscar. Si nosotros queremos añadir un dato nuevo, o en este caso un dato maestro, pues simplemente ponemos el formulario en modo añadir. Aquí asignamos un código. Este código puede ser manual o puede ser automático. Nosotros ahora mismo solo tenemos definido parametrizado para esta base de datos que pueda ser manual, pero nosotros podríamos determinar que también fuese un código automático, incluso podría ser alfanumérico. Por ejemplo, yo voy a crear aquí este cliente, le ponemos un nombre, le asignamos un grupo, pues son clientes del sur, una serie de información a nivel pues de teléfono, le podemos asignar las personas de contacto, direcciones, las condiciones de pago. Por defecto, nosotros podemos en la parametrización poner las más habituales para que siempre se nos graben aquí y luego modificarlas. Y una vez que nosotros ya tenemos todos los datos de nuestro cliente, pues lo añadimos. ¿Cómo buscamos nuestro cliente? Pues ponemos el formulario en modo buscar y lo podemos buscar o bien por el número o bien por el nombre. En este caso teníamos dos clientes, uno que estoy buscando es este, pues lo ponemos, lo seleccionamos y ya tenemos la ficha. En este caso, si se fijan, yo puedo todavía modificar el código del cliente. ¿Por qué? Porque yo todavía no he realizado ninguna transacción con este cliente. Es más, este cliente lo podría eliminar. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no hemos hecho ninguna operación. Si buscamos ahora, solo nos aparecerá el otro cliente que estaba creado como cliente 1. ¿Vale? Lo mismo pasa con los formularios. Cuando nosotros abrimos los formularios, que son todos los documentos de las transacciones de compras, ventas, logística y demás, todas van a tener una misma estructura. Similar a la que vimos en los interlocutores comerciales, van a tener una cabecera, un cuerpo y un pie. En la cabecera va a contener información sobre el interlocutor al que hace referencia este documento. En la parte de contenido o cuerpo lo que vamos a tener son los artículos o los servicios que vamos a comprar o vender. La parte logística, pues la dirección a donde tenemos que enviar o recibir esa mercancía. En la parte de finanzas, pues toda la parte de vías de pago, condición de pago que previamente teníamos parametrizado en nuestro interlocutor. Y en anexo también podemos anexar, igual que en el resto de transacciones, cualquier documento que nos interese. Para navegar dentro de los formularios de los documentos, navegamos exactamente igual que con los datos maestros. Nos podemos mover al primer registro o al último registro. Y lo que nos va a mostrar es los datos que contiene ese documento. En este caso estamos en la parte de compras en una entrada de mercancía. Aquí tenemos en la cabecera el nombre del proveedor, el código del proveedor y la persona de contacto.
Aquí tenemos una serie de información como es el número del documento y las fechas contables que hacen referencia a cuando se grabó este documento. Y aquí tenemos los diferentes artículos que hemos comprado, que hemos entrado en nuestro sistema. Y en el pie contiene pues todas las operaciones de cantidades por precio, menos descuentos, etcétera, etcétera. Igual que navegamos en los datos maestros, desde los documentos de formularios de compras o de ventas, también podemos navegar con las flechas naranjas. Si yo estoy en una entrada de mercancía y puedo acceder a los datos maestros del interlocutor comercial, o puedo acceder a los datos maestros del artículo. Puedo tener todas las ventanas que quiera abiertas. La cantidad de ventanas abiertas va a depender de la capacidad de cada uno para poderlas gestionar. Evidentemente, más ventanas abiertas, pues más lento podría ir el sistema. Evidentemente, con esta cantidad de ventanas no lo notaríamos, pero si tuviésemos demasiadas, pues sí. Igual que vimos en los formularios de interlocutores comerciales, en los formularios de documentos también podemos ponerlos en modo buscar. Si se fijan, los formularios de datos maestros se abrían siempre en modo buscar, en cambio los formularios de documentos se abren siempre en modo añadir. La lógica entendemos que datos maestros se crean menos veces, no estamos creando interlocutores ni artículos en cada momento, y los documentos pues básicamente son más veces las que los creamos que las que vamos a buscar información de los documentos. Igual que buscábamos con los datos maestros, los formularios pues con los prismáticos podemos buscar por cualquiera de estos campos. Yo puedo buscar pues los documentos que empiezan por 2, o puedo buscar los documentos que empiezan por 2 y terminan en 5, ¿vale? Utilizando todas nuestras herramientas de comodines. También aquí pues puedo poner los que empiecen por R. En este caso no tengo ninguno. Si no, pues. Nosotros desde aquí podemos seleccionar, una vez que tenemos toda la lista, haciendo doble clic o pulsando en seleccionar. Y nos mostraría la información que hace referencia a ese documento. Si quieren paramos por si tienen alguna duda, para comenzar con la parte de compras. ¿Dudas? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Qué chicos más aplicados? ¿Nadie tiene dudas? ¿Seguimos? Díganme algo. ¿Vale? Pues seguimos. ¿Hay ninguna forma de visualizar en un los datos de los clientes o de los... Perdona, repíteme. Si hay forma de ver gráficamente pues los datos de clientes, de ventas. Gráficamente los datos de venta. Sí, por ejemplo. ¿A eso te refieres? Sí, por ejemplo, mira, a ver, vamos a buscar un cliente que tenga transacciones. Vamos a ver este, por ejemplo. Este. Nosotros desde la propia ventana de interlocutor comercial, nosotros podemos ver aquí todas las transacciones que se han realizado a nivel de importes, por ejemplo el saldo de cuenta, incluso las entregas y los pedidos. Desde aquí nosotros podemos gráficamente, simplemente desde los datos maestros de interlocutor, acceder a la información gráfica de las entregas que hemos realizado, a los pedidos directamente. También esta información la podemos ver. ¿Sí, perdona? No digo que para ver mejor, ¿no? Que si subes y bajan los pedidos, tener más... No sé, tener una visión sí, más gráfica. Es ahí después dentro de venta tenemos el análisis volumen de negocio, donde nosotros podemos a nivel de cliente, por ejemplo, pues Nicolás Vega, que es el que estábamos viendo ahora. Verlo a través pues, de facturas, pedidos o notas de entrega, anual, mensual, trimestral. Nosotros podemos visualizar esa información. Por ejemplo, vamos a ver las facturas de este cliente. Aquí nos aparece la información que tiene Nicolás Vega a nivel global y dando doble clic nos aparece el detalle. Y aquí tengo gráficamente, estas gráficas además las podemos modificar. Podemos poner los gráficos de línea, gráficos de barra.
Y no tengo por qué verlo de uno en uno, es decir, yo aquí he puesto a Nicolás Vega solamente, pero yo puedo verlo pues a lo mejor de varios clientes al mismo tiempo, ¿vale? Y aquí gráficamente pues puedo ver más o menos una gráfica por cliente, globales o el detalle de cada uno de ellos. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, sí, perfectamente. Vale. También una cosa importante que es que dentro de cada uno de los artículos que se gestionan, dentro de cada una de las pestañas también gráficamente podemos ver las compras de ese artículo. ¿Vale? Aquí vemos las compras independientemente del interlocutor que haya sido, es decir, del proveedor al que se lo hayamos comprado. Incluso en la pestaña de ventas, pues aquí podemos ver gráficamente las ventas sin tenernos que ir al informe de ventas, poner los artículos, sino que directamente desde el propio artículo podemos tener una visión global. Aparte de eso también hay un menú dentro del menú principal. Aquí estábamos trabajando en el menú de módulos. También tenemos el menú de arrastrar y vincular, que nos permite ver rápidamente lo que ha pasado con un artículo, tanto en la gestión de finanzas, de ventas, de compras, de inventario. Este módulo es muy útil porque, por ejemplo, nosotros si tuviésemos un artículo que hemos estado trabajando con él, pues simplemente lo abrimos, vamos al menú arrastrar y vincular y yo quiero saber qué es lo que he comprado de este artículo. Pues simplemente abro el módulo de venta y posicionándome aquí cogiendo el código del artículo puedo saber, soltando sobre la transacción, los pedidos que se han generado de este artículo. O la factura. Ven que tengo un recuadro, pues lo suelto sobre la transacción y me dice los documentos de factura que tienen a este artículo en una de sus líneas. ¿Alguna duda más? ¿Seguimos? Vale, pues en la parte, si bien vemos un poquito lo que es el módulo de compras y cómo funcionan los documentos, como les había comentado, aquí en los módulos pues están ya agrupados según la transacción que SAP ha determinado y todo lo que hace referencia a la parte de compras pues está dentro del módulo de compras. Aquí tenemos una serie de documentos. Nosotros básicamente nos vamos a centrar en los más importantes. Partimos desde la solicitud de pedido, al pedido, la entrada de mercancía, la factura de proveedor. El abono de proveedor y la devolución son documentos correctivos. ¿Se acuerdan? Antes les comentaba que una vez que nosotros hacemos un documento en el sistema y ese documento tiene repercusión o en la parte logística o en la parte de contabilidad, no lo podemos modificar ni lo podemos eliminar. Lo único que SAP nos permite es hacer documentos que corrijan esa transacción que nosotros hemos realizado dentro del sistema. Dentro de los circuitos, es decir, dentro de un circuito de compras que nosotros podemos comenzar desde una solicitud, después pasar a un pedido, porque primero le hacemos una solicitud de precio al proveedor, el proveedor nos acepta unos precios, luego nosotros le hacemos el pedido, una vez que el proveedor recibe el pedido nos envía la mercancía, nosotros hacemos la entrada de mercancía en el sistema y después de hacer la entrada de mercancía hacemos la factura de proveedor. El único documento imprescindible para nosotros poder pagar es la factura de proveedor. Es por eso que muchos, sobre todo los contables, estarán preguntando ¿y para qué voy a hacer una factura de proveedor si la factura me la envía el proveedor? Efectivamente, la factura nos la envía el proveedor, pero en SAP, para poder nosotros pagar ese importe, tenemos que generar el documento de factura. ¿Vale? Es decir, esa entrada de mercancía tenemos que transformarla en factura para poderla pagar, si no, no la podríamos pagar. ¿Vale? Aunque luego no la imprimamos ni no nos sirva para nada, pero tenemos que crear esa figura en el sistema para poderla pagar. Dentro de todas estas de todos estos documentos que tenemos dentro de la parte de compra, nosotros podemos comenzar nuestro circuito cualquiera de los documentos, siempre generando la factura. Ese es el único requisito imprescindible, porque si no, no podemos pagar. Podemos empezar haciendo pedido, ese pedido transformarlo en una entrada, esa entrada transformarla en una factura. O podemos directamente hacer una entrada de mercancía, porque nos gestionamos pedido, y esa entrada de mercancía transformarla en factura. O directamente hacemos una factura de proveedor directamente sin tener que pasar por ningún documento anterior. Si nosotros abrimos un documento, por ejemplo un pedido, como les comentaba antes, pues lo que tenemos es un formulario que en este caso está en modo añadir. Nosotros a nivel de cabecera especificamos el proveedor al que vamos a pedir la mercancía. Esto ya
simplemente con poner el proveedor en la pestaña logística nos ha traído unas direcciones. ¿Estas direcciones de dónde vienen determinadas? Pues dentro del proveedor, las direcciones que nosotros tenemos aquí. La dirección de pago es esta con estos datos y la dirección de destinatario pues es esta. También en la pestaña de finanzas nos ha traído una condición de pago y una vía de pago. ¿De dónde sale esto? Pues de lo que nosotros teníamos en nuestro interlocutor. Teníamos en condición de pago 60 días, pues nos ha traído 60 días. Y en las vías de pago teníamos marcado como estándar o por defecto transferencia de pago. ¿Vale? Pues por eso nos ha traído esta información, este documento. Nosotros esta información simplemente es una propuesta del sistema. Se presupone que esto lo tenemos negociado y lo que habitualmente va a ocurrir en todos los documentos, pero siempre podremos modificarlo. ¿Vale? Podremos modificarlo tanto en el documento de pedido y luego irlo cambiando a lo largo de los documentos o incluso a la hora del pago o del cobro también podríamos modificarlo. Esto no nos vincula. ¿Vale? Hasta el pago nosotros podemos cambiar todo esto. Una vez que nosotros tenemos puesto en la cabecera el código del proveedor, pues se nos ha arrastrado una serie de información, nos ha generado un número de documentos que previamente nosotros esta serie de numeración de documentos ya la habremos parametrizado en el módulo de gestión. La fecha contable siempre nos la va a proponer la del día, en este caso pues el día 6, pero siempre podremos modificar esta fecha a la que a nosotros nos interese. Y los documentos de compras nosotros podemos gestionarlos de artículos o de tipo servicio. ¿Qué diferencia hay entre uno u otro? Pues si una empresa lo que gestiona son ventas de mercadería, pues nosotros trabajaremos con artículos. Si en un momento determinado nosotros vamos a hacer una factura de tipo servicio, pues a nuestros asesores o la factura de teléfono y no la hacemos directamente por contabilidad, la podemos hacer directamente desde el módulo de compras o desde el módulo de venta. En ese caso lo gestionaríamos como de tipo servicio. Ahora vamos a trabajar con tipo artículo y luego hacemos un ejemplo como tipo servicio. Una vez que nosotros determinamos que la factura va a ser de tipo artículo, pues aquí simplemente nos posicionamos en las líneas y vamos rellenando los diferentes artículos que vamos a gestionar. Cada vez que nosotros nos posicionamos encima de un campo, nos aparece aquí un botoncito a la derecha. Esto lo que nos va a permitir es, si lo pulsamos, que nos aparezca una lista de los artículos que podemos comprar y podemos seleccionar uno o podemos seleccionar varios, pulsando la tecla control o con la tecla mayúscula, que podemos seleccionar un rango completo. En función de lo que nosotros nos interese pedir, por ejemplo, pedir 2 artículos, lo seleccionamos, nos lo arrastra, aquí especificamos pues la cantidad que vamos a pedir y el precio se nos ha cargado en función de la lista de precios que nosotros tenemos asociado a nuestro proveedor y el precio que tenemos para este artículo en esa lista de precios. ¿Vale? En este caso, además, para este proveedor, que eso ya lo veremos en la próxima sesión, también podemos asignarle una serie de descuentos para que nos lo arrastre a los diferentes documentos, tanto de compras como de venta. Finalmente, en el pie del documento nos aparecerá el importe, que es las cantidades por el precio unitario de cada uno de los artículos, menos los diferentes descuentos que tengamos a nivel de línea, o incluso si nos interesa poner un descuento a nivel de pie de documento. ¿Vale? Todos estos descuentos van a repercutir en los costes medios, los precios medios de esos artículos. Nosotros, una vez que tenemos el documento de pedido ya confeccionado, tenemos la fecha, tenemos el proveedor, tenemos los artículos, estamos de acuerdo con la parte logística y con las condiciones financieras de este documento, nosotros añadimos el documento. Y como vimos antes, nosotros podemos navegar al último documento simplemente pulsando con la flecha de navegación hacia la derecha. El documento de pedido, como es un documento que no tiene ninguna repercusión en contabilidad, es un documento que nosotros podemos modificar. Es decir, yo a este documento, en lugar de 200, puedo decirle, modificarlo y poner 100. ¿Vale? Y lo actualizamos. Desde que este documento tuviese una repercusión en contabilidad, yo ya no podría hacer esto, tendría que hacer documentos correctivos. Si nosotros, una vez que hemos hecho este pedido, el proveedor, se lo enviamos al proveedor, el proveedor nos envía la mercancía, el siguiente paso será hacer la entrada de mercancía. La entrada de mercancía, pues es una transacción que también está en el sistema. Y aquí haríamos lo mismo, pondríamos el proveedor e iríamos añadiendo las diferentes líneas. SAP, evidentemente, no ha generado un vínculo entre los documentos, facilitando el paso
de las líneas de un documento a un documento posterior. Es decir, nosotros cuando nos llega la mercancía no tenemos que ir a hacer una entrada de mercancía, sino que directamente desde el propio pedido, nosotros con el botón copiar a, podemos pasar a un documento dentro del circuito de compra de un documento posterior. Es decir, como estoy en un pedido, puedo pasarlo a entrada de mercancía o puedo pasarlo a factura de proveedor. O también podría pasar la factura de reserva, que es el proceso en el que nosotros primero pagamos y después recibimos la mercancía. El más habitual es que nosotros hacemos un pedido y el siguiente paso es una entrada de mercancía. Simplemente buscamos el pedido, copiamos a pedido entrada de mercancía. Y el sistema lo que hace es abrirnos un documento de entrada de mercancía con los mismos datos a nivel de proveedor, de líneas, de importes, de descuentos, de direcciones, de condiciones que teníamos en el pedido. Todos estos datos, antes de añadirlos al sistema, nosotros los podemos modificar. Por ejemplo, si nosotros hemos hecho, imaginemos que hacemos el pedido el día 6, pues evidentemente la mercancía no nos va a llegar el día 6, podría ser, pero no es lo habitual, pues esta mercancía nos llega el día 10. ¿Vale? Y una vez que nosotros grabemos los datos, veamos que todo es correcto, añadimos el documento. ¿Vale? La fecha posterior. Y ahora me sale un mensaje que dice, este documento no puede modificarse tras la creación. ¿Por qué? Porque la entrada de mercancía me va a generar un apunte en contabilidad, que es el apunte de variación de existencia. Porque con SAP trabajamos con lo que se llama stock continuo. Eso también es parametrizable. El stock continuo, que es lo que nos permite gestionar tanto a nivel contable como a nivel logístico el stock en nuestro almacén. Es decir, no solo movemos unidades dentro de los almacenes, sino que además decimos contablemente cuánto aumenta o disminuye el valor de ese stock a nivel contable. Cuando nosotros realizamos un documento que tiene repercusión en contabilidad, nos aparece este mensaje. Es decir, no podemos modificarlo una vez creado. Podemos utilizar documentos correctivos, pero no podemos actuar sobre él. Si yo le digo continuar, en este caso, bueno, después veremos lo del número de serie. Perdón, voy a retroceder. Y voy a sustituir esto a una unidad, porque son números de serie, si no tengo que poner 200 números de serie, y va a ser un poquito complicado, no vamos a terminar. Le asigno un número de serie. Mira este, vale, tengo uno, ok. Y nos añade el documento a la base de datos. Si lo buscamos, veremos que tengo el documento de entrada de mercancía de la unidad que acabo de introducir, pero si intento hacer algo sobre los campos, estoy haciendo clic sobre los campos, no puedo modificarlo, ¿vale? ¿Qué puedo modificar? Pues puedo modificar el número de referencia del proveedor, que me sirve pues para poner el número de documento que me ha llegado del proveedor. Puedo modificar la fecha de vencimiento, pero tampoco puedo modificar ni los importes ni los descuentos, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros teníamos un pedido de 200 y 200 unidades y solo hemos introducido una. He introducido una porque cuando el artículo está gestionado por número de serie, tengo que especificar un número de serie diferente para cada uno de los artículos, ¿vale? Estábamos hablando, por ejemplo, de ordenadores o de electrodomésticos. Claro, había puesto 100, y hasta que no pusiese aquí 100 unidades, las 100 unidades con el número de serie, pues no hubiésemos podido terminar. En este caso, ¿qué es lo que ha pasado? Yo he hecho una entrada de mercancía de una unidad cuando habíamos pedido 100 y 200. Si yo refrescase este pedido ahora, es decir, doy un paso atrás y lo vuelvo a visualizar, veremos que este pedido me está indicando que he pedido 100 unidades y 200, pero que todavía me están pendientes de recibir, o estoy pendiente de que me lleguen 99 y 199. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho la entrada de una unidad. Es decir, yo puedo gestionar parcialmente las entradas de mercancía. Si este pedido yo ahora lo vuelvo a copiar a entrada de mercancía, solamente me va a proponer las unidades que quedaban abiertas, ¿vale? Con lo cual yo puedo gestionar a través de informe qué es lo que yo he pedido y qué es lo que he recibido realmente. Una vez que tenemos el pedido y ese pedido hemos hecho la entrada de mercancía, esta entrada de mercancía podemos facturarla.
La otra opción que tenemos es la de devolverla en caso de que haya sido un error. En caso de que esta entrada de mercancía yo la quiera facturar, pues pulsamos en factura y el sistema lo que hará es lo mismo que hizo cuando pasamos de pedido a entrada. Me arrastrará los datos del proveedor, la fecha, yo elegiré la fecha en que quiero contabilizar esa factura y aquí me ha traído los datos de la entrada de mercancía, las cantidades, por las unidades, descuentos, etcétera. Yo se lo puedo añadir al sistema, lo mismo, no puede modificarse. ¿Por qué? Porque tiene repercusión en contabilidad. Si accedemos a la última factura, veremos los datos que hemos grabado en la factura y ya estos datos no los podemos modificar. Dentro del documento de entrada de mercancía, en la pestaña Finanzas, una vez que hemos añadido el documento a la base de datos, nos aparece una flecha de navegación en el campo Entrada en el diario. Esto lo que nos va a permitir es acceder al asiento contable que se ha generado al hacer esta entrada de mercancía. Es decir, que si yo navego desde aquí, puedo ver cuál es el asiento que se ha generado. ¿Y qué asiento ha generado SAP? Pues un asiento con la fecha que nosotros hemos puesto del documento, en este caso era el 10 del 5, pues contablemente ha entrado el 10 del 5, donde he reflejado la variación de existencias de la cuenta 300 con 610, donde he reflejado la compra contra proveedores, facturas pendientes de recibir o formalizar. Todas estas cuentas son parametrizables, es decir, nosotros cuando configuramos el sistema en el módulo de gestión, definimos las cuentas con las que queremos trabajar para cada una de estas transacciones. Nosotros podríamos, por ejemplo, tener, en lugar de la cuenta 300, pues una 301, 302, una para cada uno de nuestros almacenes, incluso una 610 si nos interesase. Y desde la factura, también en la pestaña Finanzas, vamos a tener el acceso al asiento contable que ha generado la factura del proveedor. En este caso, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha contabilizado contra la cuenta del proveedor. ¿Se acuerdan que les comenté que trabajamos con cuentas asociadas, que no contabilizábamos directamente sobre la cuenta 400 porque iba a ser genérica para todos los proveedores o para todos los interlocutores, en caso de la 430 para los clientes o 400 para los proveedores, y siempre teníamos que especificar el código del proveedor. Aquí tenemos el ejemplo. Nosotros contabilizamos sobre el código del proveedor. Eso sí, por detrás tiene vinculada la cuenta 400. Aquí contabilizamos también en la factura o contabiliza SAP la parte del impuesto de la factura y cancela la cuenta 400-900, es decir, la cuenta que habíamos generado cuando hicimos la entrada de mercancía. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una factura directamente? Recuerden que les había comentado que nosotros podemos, dentro de los circuitos, comenzar en el documento que a nosotros nos interese, siempre y cuando terminemos con una factura, tanto de compras como de venta. Nosotros directamente podemos hacer una factura, sin pasar por el pedido o pasar por la entrada de mercancía. Aquí nosotros seleccionamos la fecha, seleccionamos los artículos, especificamos las unidades y añadimos. ¿Qué es lo que me está diciendo el sistema? Que no se ha contabilizado ninguna entrada de mercancía. ¿Por qué? Porque nosotros antes, cuando hicimos la factura, esa factura procedía de una entrada de mercancía. El sistema detectó que la factura ya tenía una entrada de mercancía previa, por lo tanto no tenía que hacer ninguna gestión a nivel de stock. En este caso, como estamos haciendo una factura directamente, el sistema tiene que mover tanto la cuenta de variación de existencia como las unidades en el almacén. El mensaje de que no se puede modificar tras la creación. Aquí le asignamos el número de serie. Y si accedemos a la factura y vamos al asiento creado, veremos que el asiento ahora se compone de los mismos movimientos que se hicieron antes en dos asientos, simplemente que aquí no estamos utilizando la cuenta 400-900 porque no tiene sentido. La cuenta 400-900 la utilizamos en la entrada de mercancía cuando todavía no tenemos la factura y la cancelamos con la factura. En este caso, como estamos generando la factura directamente, pues aquí lo que tenemos es el mismo apunte que hicimos de interlocutor contra la 400 y la parte de impuestos, la parte de variación de existencias de la 300 contra la 610 y la cuenta de compra. ¿Vale? Esto finalmente es lo mismo que hicimos con la suma de estos dos asientos. Es decir, aquí con la entrada de mercancía
tocamos la cuenta 300, 610 y 600 y la 400, 900 y después con el asiento cancelamos la 400, 900. Por lo tanto, el asiento se quedó en la compra con el impuesto, la cuenta 300, 610 y 600, que es realmente lo que hemos hecho ahora directamente con el asiento de la factura. Para un contable, es decir, para el que esté en la parte financiera, cuando ve un asiento que está grabado en el sistema, directamente puede navegar también con las flechas de navegación al documento que ha generado este asiento contable. Igual que nosotros navegamos desde la factura al asiento, también podemos navegar desde el asiento hasta la factura, siempre y cuando tengamos permiso. Dentro de SAP nosotros tenemos varias limitaciones a la hora de poder acceder a las transacciones. Evidentemente no todo el mundo puede acceder a todas las transacciones, o bien porque no le compete, o bien porque su jefe o su director no quiere que acceda a información que es confidencial. Las limitaciones las podemos obtener bien por la parte de la licencia. SAP tiene diferentes tipos de licencias. Tiene una licencia profesional que permite acceder a todas las transacciones del sistema. Tiene una licencia limitada logística y tiene una licencia limitada financiera. Y también tiene una licencia CRM. Cada una de estas licencias dan acceso a realizar diferentes transacciones en el sistema. Aparte de esa limitación que nos puede determinar la propia licencia, también podemos determinar diferentes permisos con esa licencia. Es decir, nuestro director, nuestro gerente, puede determinar que aunque la licencia me permita acceder a una transacción, yo no puedo acceder a esa transacción. Pues eso lo determinamos dentro de las autorizaciones que le damos a cada usuario. Cada usuario, pues dentro de las transacciones nosotros podemos determinar si para una determinada transacción tiene autorización total, solo puede leer o no tiene ningún tipo de autorización. Y esto pues a nivel de cada una de las transacciones, a nivel de detalle. Por ejemplo, pues exportar a Excel, pues no tiene autorización. Pues le decimos falta autorización y actualizamos. Este usuario, aunque su licencia le permitiese hacerlo, nosotros se lo hemos bloqueado por permiso. Entonces, siempre podrán navegar a las diferentes transacciones los usuarios en función de el permiso que les haya, que tenga de licencia o que se les haya permitido a nivel de autorizaciones. También dentro de esas podemos tener lo que se llaman procedimientos de aprobación, que son procedimientos que se determinan en función de determinadas reglas. Nosotros, por ejemplo, podemos determinar que un usuario no puede grabar un documento si el precio se desvía en un porcentaje, o si el descuento es superior a un porcentaje, o si el documento supera un determinado importe. Pues a nivel de autorizaciones nosotros podemos configurar el sistema de manera que ese usuario no puede terminar de realizar esa operación si no hay otro usuario que se lo autorice o se lo apruebe. Bien, nosotros mismos ahora hemos hecho un circuito de compra. Básicamente hemos empezado por un pedido, lo hemos pasado a entrada de mercancía y lo hemos pasado a factura. Nosotros una vez que tenemos los documentos realizados, podemos navegar, como habíamos visto, con la flecha naranja, podíamos navegar con estas flechas, pero también podemos navegar con los iconos que están aquí en la parte superior, es decir, podemos navegar al documento base. Si yo me muevo con las flechas naranjas, navegaré a la factura anterior o a la primera factura. Pero si yo desde la factura quiero ir a lo que fue la entrada de mercancía, ese documento, que aquí también aparece reflejado al número de entrada de mercancía 294, lo puedo hacer con este botón que tengo aquí. Con lo cual, navegaré a la entrada de mercancía. A su vez, desde la entrada de mercancía podré navegar al documento base, que fue el pedido, o nuevamente al documento destino, que en este caso volvería a ser la factura. También hay una forma visual y gráfica mucho más ágil y mejor para analizar, que es el mapa de relaciones. El mapa de relaciones lo conseguimos desde cualquier documento de ese circuito, con el botón derecho, pulsamos el mapa de relaciones. Y lo que nos muestra es gráficamente todos los documentos que han intervenido en ese circuito. En este caso, el pedido, la entrada de mercancía y la factura del proveedor. El color es diferente porque aquí simplemente me está indicando desde dónde he abierto el mapa de relaciones. Como lo he hecho desde la factura, pues lo ven que aparece en color amarillo. Esto rojo indica que la factura todavía no ha sido pagada. A medida que se vaya pagando, esto se va cancelando. Si yo, por ejemplo, en lugar de la factura, esto lo hiciese desde la entrada de mercancía, también puedo lanzar el mapa de relaciones. Me aparecería exactamente la misma información, solo que ahora aparece aquí en amarillo, pues la entrada de mercancía.
Otro caso que se nos puede dar en compras es que nosotros hemos visto cómo hacemos las compras, cómo pasamos los documentos a documentos posteriores, y hemos visto que también se nos pueden quedar los documentos en estado abierto porque no hemos hecho la entrada de mercancía de toda la mercancía. Si nosotros, por ejemplo, quisiésemos de un pedido hacer 2 entradas de mercancía, por ejemplo, nosotros hicimos una entrada de mercancía, pero todavía nos quedan pendientes más mercancía. Esa entrada de mercancía nosotros la podemos pasar nuevamente a entrada de mercancía. Añadimos. E incluso a posteriori a esto podemos volver a hacer otra entrada de mercancía. Es decir, hasta que terminemos el pedido. Voy a hacer varios para luego ver el mapa de relaciones. Nosotros, como hemos hecho varias entradas de mercancía desde este pedido, imagínense, por ejemplo, que ahora nosotros queremos esas 2 entradas de mercancía facturarlas en una única factura. Nosotros tendríamos la opción de irnos a la entrada de mercancía, navegar a nuestra última entrada de mercancía, que es la que acabamos de hacer, y copiar la factura. Pero claro, teníamos 2 entradas de mercancía pendientes, que esta es la 296, que es la última que hicimos, y la otra anterior, que es la 295. Pues para nosotros poder agrupar estas entradas de mercancía en una única factura, lo tenemos que hacer siempre desde el documento siguiente. En este caso, como queremos generar una factura, abrimos el documento de factura. Ponemos a nuestro proveedor, y en este caso le decimos copiar de. ¿Y de lo que queremos copiar? Pues de entradas de mercancía. Aquí nos aparecerá una lista de todas las entradas de mercancía que aún no se han facturado. En este caso nosotros vamos a facturar la 295 y la 296. Las marcamos con el Shift o con el Control y seleccionamos las que nos interesen. Le damos a seleccionar, aquí nos aparecerá un asistente donde yo puedo incluso desde aquí decir, bueno, pues esta línea sí, esta línea no, o esta cantidad sí. En este caso le damos a finalizar y el sistema, ¿qué es lo que hace? Me arrastra la información, las líneas de las 2 entradas de mercancía a una única factura, indicándome que está basado en entrada de mercancía 295 y 296. Aquí especificamos la fecha de la factura, añadimos y tengo una nueva factura. Si ahora lanzas el mapa de relaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Porque aquí tengo vinculado lo siguiente. Por un lado, tenemos el pedido original, que lo hemos convertido en 3 entradas de mercancía, una primera entrada que habíamos facturado independientemente, 2 entradas que acabamos de hacer ahora y que hemos facturado o hemos agrupado en una única factura. Pues bien, toda esta agrupación de documentos la podemos realizar según a nosotros nos interese. Es decir, nosotros podemos hacer un pedido en diferentes entradas, podemos hacer una entrada en diferentes facturas, podemos hacer un pedido en diferentes entradas y una única factura según la operativa o cómo nosotros nos interesa gestionar cada uno de estos documentos. Vemos un poquito por encima, la parte de venta es similar a la parte de compra. Aquí trabajamos con los mismos tipos de documentos, la oferta, el pedido, la entrega, la factura. En caso de que tengamos que devolver algo, pues funcionaría exactamente igual. Para hacer un pedido, pues el formulario igual se abre en modo añadir. Aquí seleccionamos un cliente, seleccionamos uno o varios artículos, cantidades, la fecha de entrega en la que nosotros queremos entregar a este cliente. ¿Para qué me sirve esta fecha de entrega? Por ejemplo, imagínense que tenemos repartidores con diferentes rutas y queremos asignar en diferentes fechas, pues, cuándo tiene que ir a entregarse esa mercancía, o porque el cliente nos ha pedido que nos lo entreguemos antes de determinada fecha. Una vez que nosotros ponemos aquí los datos se arrastrarán exactamente igual que pasaba con las compras a nivel, pues, de destinatario de factura, de destinatario de la mercancía al local que tiene que llevarlo. En la parte de finanzas se nos habrán arrastrado también los mismos datos a nivel de días de pago y condiciones de pago en función de lo que tengamos en el cliente. A ver, ¿hay alguien que me esté diciendo algo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Vale? Seguimos. Los datos que teníamos en la ficha, pero vuelvo a repetir, todo esto lo podemos modificar en cada documento. Nosotros el pedido de cliente lo añadimos,
Navegamos el último pedido y aquí funciona exactamente igual. Esto lo podemos copiar a entrega o a factura de cliente. Recuerden, siempre tenemos que tener el documento de factura para poder gestionar el cobro y el pago. En las ventas tiene mucho sentido porque nosotros las facturas las entregamos a nuestro cliente. En las compras la figura de factura no tiene sentido porque nosotros la factura nos la entrega el proveedor, pero tenemos que generar esa figura para poder pagar. Aquí lo mismo, en la entrega se nos arrastran las líneas. Imaginemos, por ejemplo, que ahora nosotros vamos a entregar la primera línea y la segunda no. Pues la segunda línea la podemos borrar de la entrega, de manera que solo hacemos la entrega de una de las líneas del pedido, la añadimos. Aquí, como se va a gestionar asiento en contabilidad, me dice que no se puede modificar, y si se fijan ahora, a diferencia que antes cuando estaba haciendo las compras me estaba indicando que le especificase el número de serie que estaba comprando, ahora como estoy vendiendo, lo que me indica es de todos los números de serie que tengo en el sistema, cuál es el que estoy vendiendo. En función del que esté, pues lo pasamos aquí. Pues es esta línea. Este es el número de serie que estoy entregando. En este caso he generado una entrega de mercancía, que si accedemos a la pestaña Finanzas veremos que también se ha generado un asiento. En este caso, pues una variación de existencia de la cuenta 300 a la cuenta 610. Lo mismo que antes, el pedido, si lo actualizo, ahora verán que la primera línea está como en más gris, esto significa que esta línea ya está cerrada, ¿vale? Que esta línea ya ha sido entregada completamente, en cambio esta todavía está abierta. Esta la podemos copiar a una entrega, nos arrastrará solo la línea que está pendiente, y lo mismo, la podemos añadir. En este caso, como no estaba gestionado ni por serie ni por número de lote, directamente lo he metido en el sistema, y aquí lo mismo, puedo ver el mapa de relación. En este caso, tengo un pedido al cual le he generado 2 entregas. Si estas 2 entregas las quisiese facturar para el cliente, pues directamente lo que tendría que hacer es abrir la factura de cliente, coger el código, y le decimos copiar de pedido de cliente. Y aquí pues selecciono la 266. ¿Vale? Y aquí tengo las 2 líneas. Aquí creo que es que cogí un pedido que no era. Pero bueno, que aquí tenemos, que cogí una entrada que no era de este pedido. Aquí realmente he facturado un pedido con una entrada de mercancía y cogido otro pedido, 2 pedidos y los he facturado. Vale, es decir, en función de cómo seleccionen los documentos, nosotros podemos generar todas las transacciones y visualizarlas sin perder información. Por ejemplo, si nosotros tenemos una factura de cliente, imagínense esta factura de cliente y nosotros nos hemos equivocado. ¿Cómo podemos nosotros rectificar esta factura de cliente que ha generado un asiento en contabilidad? Pues con la opción copiar a abono de cliente. Nosotros copiamos abono de cliente, el sistema nos traerá las mismas líneas que teníamos en el documento de factura, añadimos el documento al sistema, y si nos vamos a finanzas, el asiento, pues tendremos un asiento contrario al que hemos generado cuando generamos la factura. No se fijen en los impuestos, porque esta base de datos es una base de datos de demo que tiene SAP y lo tiene con IVA y además con recargo de equivalencia. Pero bueno, lo que quiero que vean es que anula, en este caso está anulando por el lado contrario. Si se fijan, la cuenta 430 la habíamos cargado por el debe, ahora la tenemos por el haber. Nosotros podemos hacer a nivel de parametrización que esto se haga por el mismo lado pero con signo contrario. Nosotros siempre que parametrizamos una base de datos para clientes lo hacemos con signo contrario, porque a la hora de analizar un libro de mayor es mucho más fácil localizar una partida negativa y positiva que localizarla por el debe o por el haber. Esto es parametrizable. ¿De acuerdo?
Pues nada, básicamente hemos visto un poco el circuito de compras, el circuito de ventas, todo esto lo tienen en la plataforma, también tienen algunos ejercicios con la parte del training, y en la parte teórica pues también tienen explicación sobre el tema. Ahora abrimos una ronda para que hagan las consultas que tengan, lo que quieran preguntar, las dudas. ¿Nadie tiene dudas? ¿Está todo claro? No oigo a nadie. Claro, todo va tan rápido, hay muchos conceptos que no sé si me Es normal. En la próxima sesión seguramente ya lo que les explique va a tener mucho más sentido, porque ya habrán visto toda la parte, ya habrán hecho todas las prácticas, les sonarán mucho más las cosas. Yo entiendo que demasiada información, no intenten aprendérselo ni mucho menos. Lo que me interesa es que un poco cojan los conceptos, que vean la flexibilidad que tiene a la hora pues, de navegar, de buscar la información, de consultar la información, la vinculación, sobre todo en la parte logística y contable. Esa es un poco la idea de esta sesión. Evidentemente, el trabajo y el hacer las prácticas es lo que les va a dar la agilidad a la hora de trabajar con el sistema. Pero bueno, más o menos claro, les parece que es un producto utilizable para las empresas. Sí, es un producto ¿Sí? Sí. ¿Alguien ha trabajado con un sistema similar, con algún ERP? Nadie. Con Navision. Nunca, vale. Navision también es algo similar, tiene una estructura de módulos. ¿Y qué tal? ¿Qué tal les parece el producto? ¿Es más o menos lo que se esperaban, lo que se imaginaban? ¿No tenían ni idea? A ver las chicas que están calladitas. Vale. Pues nada, si no tienen duda, solo comentarles lo que les dije al principio. Yo estoy disponible en la plataforma las 24 horas, yo les atenderé lo antes posible, aunque si no les atiendo sobre la marcha es porque no puedo, pero en cuestión de lo antes posible yo les atiendo. Cualquier duda que tengan, tienen los foros. Gracias, Javier. Tienen los foros generales, si quieren ponerlo a nivel general para que todos los compañeros pues, participen de las dudas. Si no, pues a nivel particular tienen mi correo y cualquier cosa que les surja no tengan ningún problema en contactar conmigo. Si tienen algún problema con la plataforma o con algún vídeo o lo que fuera, pues también coméntenmelo. Y estaremos en contacto, yo les iré enviando correos para irles recordando cuándo son las fechas de los exámenes, que repito, son simplemente orientativas, yo se las marco para que más o menos vayan siguiendo un ritmo, pero cada uno va al ritmo que pueda. Y nada, nos veremos entonces nuevamente en la sesión del día 6 de junio, que ya tendrán más nociones sobre el sistema y seguramente lo que vayamos a ver les va a sonar mucho más y las dudas seguramente serán cosas más concretas. En esa demo intentaremos ver, repasaremos un poco esta y veremos la parte de logística, toda la parte de inventarios, de entradas, salidas, traslados y demás. Y me gustaría también en esa darles unas pequeñas nociones de la parte financiera que no vamos a ver en este curso, pero un poco para también tengan una idea más global de lo que es el producto en general. Pues nada, muchísimas gracias por participar y nada, estamos en contacto.